Escuela de Evaluaciones de Formaciones. La agenda del día de hoy corresponde a los conceptos básicos y la introducción a lo que se refiere a la imagen de pozos como herramienta fundamental para la evaluación del subsuelo. La disertante del día de hoy, que también estará con nosotros el día de mañana, es la licenciada Marta D'Ángela. Marta es licenciada en Geología, egresada de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria petrolera. Tiene una especialización en Geología del Petróleo e Ingeniería de Yacimientos de Petróleo y Gas de la Universidad de Buenos Aires. Fue investigadora del CONICET y docente de las cátedras de Geología Estructural y Mineralogía en la Universidad Nacional de La Plata. Entrando en el año 2000 al mundo del petróleo a través de su trabajo en Baker Hughes y de la consultora Frontera. Desde el año 2013 hasta el día de hoy, Marta se desempeña como geóloga asesora para Sudamérica en la empresa de servicios Weatherford Argentina en la división IES Wagland, y desde el año 2019 participa como profesora invitada o libre en la Cátedra de Geología del Subsuelo en la Universidad Nacional de La Plata. Hoy es la presidenta del capítulo argentino del SPWLA para este periodo 2022, y como miembro activo del CET, Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG. Coordina el Simposio de Magmatismo y Sistemas Petroleros para el próximo Congreso de Exploración y Desarrollo, CONEXPLO, a realizarse en Mendoza, Argentina, el año 2022, en el mes de noviembre. Bienvenida, Marta, el control es tuyo. Buenos días. Un minutito. Tenés dos audios abiertos, por eso sí, hace eco. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan bien? Excelente, Marta. Buen día a todos, buen día a todas, bienvenidas a esta segunda clase de esta primera escuela de evaluación de formaciones, organizada por el capítulo estudiantil de la SPWLA de Argentina. En este módulo lo que vamos a ver es una introducción a lo que es un tipo de registros especiales que están bien relacionados con la geología. Es el registro más geológico que tenemos. Tengo que bajar así. Hoy vamos a llevar adelante una introducción y conceptos básicos. Vamos a ver qué es un perfil de buzamiento, vamos a hacer un poco de historia con el perfil de buzamiento, cuáles son las herramientas de perfil de buzamiento, porque yo las considero que son los predecesores de la imagen. Entonces, si nosotros entendemos bien cómo funcionan estos tipos de herramientas, qué información nos dan, nos va a ser mucho más fácil entender herramientas más modernas como son las de imagen de pozo. Los voy a martirizar un poco, porque ya como me presentaron, soy docente, entonces fui docente muchos años de geología estructural y lo llevo conmigo a todas partes. Así que vamos a refrescar un poco y a normalizar algunos conceptos de rumbo-buzamiento y el concepto de declinación magnética. También es importante que de acá nos llevemos una idea bien acabada de lo que es la relación geométrica entre los planos geológicos y la pared del pozo. Si nosotros somos capaces de entender eso, va a ser mucho más fácil para ustedes, si alguna vez tienen la posibilidad de ingresar en este mundo y desarrollarse como profesionales como intérpretes, ¿no? Todo lo que hacemos tenemos que representarlo y mostrarlo y encontrar una forma gráfica de representar lo que vemos y lo que analizamos. Y ya en la segunda parte vamos a hacer un break, vamos a hacer unos ejercicios y ya nos adentramos en lo que es directamente lo que es las tecnologías disponibles de imágenes de pozo, y con los dos tipos de imágenes fundamentales que hay, que son las imágenes resistivas y las imágenes acústicas. Y ahora ya sin más nos vamos ya a
entrar en este concepto. Ayer Jorge, para los que estuvieron presentes ayer, habló de curvas y les mostraba el gamma ray, hablaba de la densidad y hablaba del neutrón y hablaba... Entonces yo voy a ir un poquitito para atrás porque a lo mejor hay algún ingeniero que no tuvo la posibilidad de ver de dónde salen esas curvas y hablar un poco del perfil, de lo que es un registro. Un registro es la medición y registración de alguna propiedad física de la roca en subsuelo o de fluidos en función de la profundidad, ¿sí? Fíjense, les puse este cuadrito, que no es más que un Excel, un ASCII. Esto es lo que entra en cualquier software, donde tenemos profundidad y tenemos un valor para cada línea de profundidad. Por eso hay herramientas que miden cada tantos centímetros, que miden cada tantos milímetros. Eso es la resolución de la herramienta. Se puede hacer a través de herramientas de wireline o cable o registración en memoria. Después lo vamos a explicar con un poquito más de detenimiento, pero el cable es lo que se hacía antiguamente, donde bajábamos una herramienta hasta el fondo del pozo y luego empezamos a registrar el gamma ray. Bueno, a esta profundidad el gamma ray vale tanto, subo 30 centímetros vale tanto. Y así voy obteniendo lo que se llama el registro, que luego se plotea. Y entonces de ahí sale la curva, de ahí sale la curva. Entonces pueden ser curvas simples, gamma ray, SP, ayer hablaron del SP, las curvas de desviación, las curvas de orientación que serían el azimut, la desviación. Pero ustedes fíjense que para cada línea de profundidad hay un único valor de registro. Para cada línea de profundidad hay un único valor de registro. ¿Qué pasa cuando a la misma profundidad obtenemos más de un valor de registro? Ya no tenemos una curva. Tenemos lo que se llama un array, un ramillete, un conjunto de datos a la misma profundidad. O arreglo, arreglo, como distintos autores lo llaman de distintas maneras. ¿Cuáles son ese tipo? Son lo que se denominan botones o las imágenes en general, donde para cada profundidad hay más de un valor de medición para la misma herramienta, ¿sí? Esto es simplemente una introducción, lo vamos a repetir cuando pasemos a imagen. Y ahora que vamos a hablar de perfiles de buzamiento, vamos a ver que para cada profundidad vamos a tener un único valor, ¿sí? Un único valor o 4 valores, porque vamos a depender de cuántos brazos tiene la herramienta. Vamos ahora a ver cómo es un perfil de buzamiento. ¿Qué es un perfil de buzamiento? Ustedes imagínense que estamos en una quebrada, estamos levantando un perfil, un perfil sedimentológico, un perfil estructural cuando estamos haciendo en el campo. ¿Y qué hacemos? Medimos el buzamiento, clasificamos si son arenas o arcillas, vemos si hay cambios bruscos. Esto usa, voy a decir una burrada, pero es así, esto usa hacia mi izquierda, este plano usa hacia mi derecha, este plano usa a mi izquierda, etcétera, etcétera. Lo que hace el perfil de buzamiento es toda esta información que podemos obtener en un perfil en la superficie de la corteza, lo vamos a poder leer e interpretar, pero en subsuelo. Nosotros el perfil de buzamiento es llevar a la superficie la estructura que presenta a lo largo del pozo, en subsuelo. Entonces, primero, cualquier plano inclinado, esto lo vimos el primer día que entramos a geología, o geología estructural, hablando de lo que es el famoso problema de los 3 puntos. Decimos que cualquier plano inclinado en el espacio 3D puede ser definido por 3 puntos. Ahora bien, la redundancia
de 4, 6 u 8 trazas, aumenta la precisión, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, a la misma profundidad obtengo 4, 6 u 8 datos, pero tengo 4, 6 u 8 datos, 4, 6 u 8 curvas, ¿sí? De esta propiedad de la roca que estoy tratando de registrar. Lo que pasa con las imágenes, que vamos a obtener muchos más puntos a partir de los cuales los rasgos geológicos van a poder ser definidos y aún aquellos que son casi imperceptibles. Entonces esta animación simplemente les muestro cómo trabaja esta herramienta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bracitos que están tocando la pared del pozo y van registrando la resistividad. Cuando cada uno de los brazos intercepta un plano de distinta resistividad que el resto, nos va a dar una patadita, es esta. Fíjense, este color turquesa es el pad 1, ¿sí? Pad 1. El 2 es el rojo. El 3 es el color naranja. El 4 es el gris. El 5 es el magenta, que está por atrás, es este. ¿Sí? Y el 6 es este pardo, castaño, perdón, que viene por atrás. Entonces, si nosotros es como si estuviéramos calcando la pared del pozo y eso lo llevamos hacia la superficie. Entonces, si nosotros unimos todos estos puntos, donde da esta patada le digo yo, pero este valor diferente de resistividad, producto de la intersección de este plano natural con la pared del pozo, nos va a generar un sinusoide. Esta forma se denomina sinusoide, donde la amplitud es una onda. La amplitud de este sinusoide va a ser proporcional al ángulo de buzamiento, al ángulo de inclinación. Fíjense, si este plano negro lo tenemos menos inclinado, este ángulo, esta altura, esta amplitud va a ser menor. Si está más parado, esta amplitud va a ser mayor, ¿sí? Vamos a volver sobre esto y muchas veces. Esto es simplemente para que empezar a calentar motores y que se les abra un poco, para aquellos que nunca vieron, este tipo de herramientas. Entonces ahora vamos a hacer un paneo sobre cuáles son los principales proveedores de perfil de buzamiento. Yo no sé si actualmente se está utilizando el perfil de buzamiento. Yo les cuento que hasta por lo menos el 2015, 2013, que trabajaba para Baker, hacíamos perfiles de buzamiento en las zonas muy complejas, porque en general las herramientas de perfil de buzamiento son herramientas robustas, son fuertes. Entonces se utilizaba mucho en el subandino boliviano, ¿sí? Por lo menos hasta el año 2013 yo los estuve trabajando. Realmente no sé si se siguen utilizando, pero para mí me parecen excelentes herramientas. La más antigua es la de Schlumberger, que es la llamada HDT, fue la original, HDT, High Resolution Dimeter, y luego se llamó SHDT, fue posterior, en el año 82, porque se la comenzó a utilizar para hacer trabajos estratigráficos. Y después tiene la OBDT, que es la Oil Based Dimeter Tool. Halliburton tiene el Six Arm Dimeter, y la de Baker, que es la que yo más utilicé y es realmente un fierro muy, muy bueno, ya mucho más moderno, del año 92. El Hexadip, que son 6 brazos, y por eso se llama Six Arm Dimeter, HDIP. Y el diseño, cómo lucen las herramientas son así. Parecen calibres, parecen calipers. Pero en las puntas, además de medir
los diámetros o los radios del pozo registran resistividades, cambios de resistividad. Entonces vamos a repasar un poco cuáles son los conceptos fundamentales para ver qué es lo que vamos a obtener, ya sea de un perfil de buzamiento o de una imagen de pozo. Si nosotros siempre vamos a trabajar con pensando en 3D, tenemos un block diagrama con un plano que está acá en gris, un plano inclinado, que genera una intersección con la superficie horizontal, generando una línea llamada línea de rumbo. ¿Sí? Esa línea de rumbo forma un ángulo sobre un plano horizontal respecto del norte, que, si recordamos, el rumbo de un plano es el ángulo que forma la línea de rumbo respecto del norte. Rumbo o strike, lo van a ver. Y el máximo ángulo de inclinación va a ser normal al rumbo. Ese es el máximo ángulo de buzamiento o ángulo de inclinación de un plano. En cualquier otra dirección vamos a tener ángulos menores y es lo que se denomina la inclinación aparente. Entonces, el rumbo y buzamiento del plano puede expresarse como, si recordamos, podemos decir que podemos tener o 30 grados si lo medimos hacia el oeste, pero si recordamos, siempre se miden en la dirección de las agujas del reloj, o sea, de norte hacia el este. Por eso tenemos el rumbo, en este caso sería 330 grados. Y buza 60 grados al oeste. Entonces la notación en este caso, una antigua notación de rumbo, era 330 barra, o norte 330 este, barra 60 grados oeste. Se pone la W para evitar el tema de la O, ¿no? De la O y el cero. Disculpen que voy a cerrar la puerta. Bien, entonces, el rumbo, dijimos 330 grados y usa 60 grados al oeste. Y esta sería la notación, una notación antigua, como les decía, cuando no había software donde se plotearan este tipo de datos. En cambio decimos, busa 60 grados en dirección 240, entonces tenemos una notación mucho más sencilla, donde 60 grados es el ángulo de inclinación real en dirección 240. Esto es lo que se llama rumbo de buzamiento, RBZ o azimut. Lo que vemos es que, en este caso, siempre los valores de buzamiento se escriben con 2 dígitos. En cambio, las direcciones de azimut siempre son 3 dígitos. Entonces nunca nos vamos a confundir. Si nosotros decimos 0,60, estamos hablando de un azimut. Si decimos 24 o 0,5, estamos hablando de un buzamiento. Entonces, también vamos a repetir esto varias veces, pero esto era simplemente un refresh de conceptos que vimos en la universidad. Ahora vamos a ver el concepto de declinación magnética. En los software que se utilizan para interpretación tanto de perfil de buzamiento como de imagen, se habla de inclinometría. Y dentro de lo que es inclinometría, ¿qué es la declinación magnética? La declinación magnética es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico, o norte de cuadrícula. ¿Sí? El norte magnético es el que genera el magnetismo terrestre, la polarización del geoide, que es nuestro planeta Tierra, y como lo veíamos cuando estudiábamos, lo vimos en la escuela,
es hacia dónde apunta una aguja imantada. ¿Sí? Ese es el norte magnético. Y mientras que el norte geográfico es el norte de los mapas, es el norte de cuadrícula, es un norte que se genera por la intersección de los meridianos terrestres. Si ustedes recuerdan, el geoide tiene meridianos, ¿sí? Y paralelos. Los meridianos, la intersección de los meridianos, vamos a tener el norte geográfico. Y el norte magnético va a ser distinto, porque depende de la polarización de la Tierra. Esa diferencia angular es lo que se denomina declinación magnética. También hay otro concepto de inclinación magnética, pero ese no lo vamos a utilizar. Esa declinación magnética decimos que depende de la fecha y depende de la ubicación geográfica. ¿Por qué depende de la ubicación geográfica? Justamente porque hacia el polo la declinación magnética es máxima. Ahora, a medida que estamos en el ecuador, fíjense, el polo magnético y el polo geográfico coinciden. En el polo sur también es máxima. Entonces, si depende de la latitud, ¿sí? La latitud está dada por los paralelos, medidos desde el ecuador. La latitud 0 siempre es el ecuador, 90 es en los polos. Entonces, ¿por qué decimos que depende de la fecha? Porque la magnetización del geoide terrestre va migrando, va por la órbita terrestre, por el cambio del eje terrestre, etcétera, un montón de temas geodésicos, donde el polo magnético no está fijo. El polo geográfico está fijo, pero el polo magnético no. Entonces, si no está fijo, tenemos que pensar en qué fecha estamos haciendo la corrección de declinación. Queremos calcular la declinación magnética. Si nosotros corrimos un perfil hace 10 años y lo queremos corregir hoy, lo tenemos que llevar a la fecha de hace 10 años. Entonces calculamos la declinación magnética en ese momento y se la aplicamos. No la de hoy, la de ese momento. Entonces, acá yo les dejo dos links, ¿sí? Para poder calcular la declinación magnética. Este link de abajo es el que nos permite traspasar de coordenadas Gauss-Krüger a coordenadas geográficas, porque este sistema necesita las coordenadas geográficas. Y muchas veces los pozos solamente nos pasan las coordenadas Gauss-Krüger. Entonces, lo primero que hacemos, entramos acá y, bueno, no me deja acá. Pero vamos a ver ahora en el ejercicio, presten bien atención de esto, porque en el ejercicio vamos a calcular una declinación magnética y vamos a tener que cambiar, porque el dato que les dan es una coordenada Gauss-Krüger. Y esa coordenada Gauss-Krüger hay que pasarla a valores geográficos, o sea, de latitud y longitud. Y luego entramos en este link, llenamos los valores de latitud y longitud, ponemos la fecha en que se registró en que se adquirió el registro y nos va a dar un dato, un valor en grados, minutos y segundos, que puede ser positivo o negativo, según estemos en el hemisferio, según donde estemos ubicados. Y eso es lo que nosotros vamos a corregir por declinación magnética. Acá estaba. Bueno, acá primero, este es el link para entrar a este sistema, donde cargamos aquí el X y el Y, que serían las coordenadas Gauss-Krüger, y nos va a dar
las geográficas. Con estos valores entramos aquí latitud, longitud, ponemos la fecha y calculamos. Este es uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Orientación y computación. Bien, volvemos al tema, a la herramienta de perfil de buzamiento. Como dijimos, vamos a considerar en principio, por ahora, que el pozo tiene una desviación, que es vertical, que es totalmente vertical. Acá tenemos un dimeter o un perfil de buzamiento. Los petroleros tenemos la mala costumbre de a veces utilizar el nombre comercial de las herramientas. El deep log, por ejemplo, lo van a ver en muchos lados, y el deep log es un nombre comercial de una herramienta de Baker antigua. Dimeter también era un nombre comercial, pero en realidad lo que yo trato de hablar siempre de perfil de buzamiento. Este perfil de buzamiento tiene cuatro brazos, y cuando pasa por la intersección de esta capa conductiva, va a dar esa famosa patadita que les digo. Esa patadita vamos a poder unirla con nuestro sinusoide, y esta amplitud que les decía hoy es proporcional al ángulo de buzamiento, ¿sí? Si esto fuera más pequeño, esta capa estaría menos inclinada. Y la computación, que generalmente se hacía automáticamente, se generaba un símbolo llamado tadpole o renacuajo, que son estos son tadpole o renacuajos, donde la cabeza del renacuajo nos indica el ángulo de buzamiento y la cola la dirección del buzamiento. Esto puesto en un track, esto es un track, acá tenemos profundidad versus ángulos, un track que nos está mostrando de 0 a 90 grados. Recuerden que el buzamiento de una capa normal, común, no supera los 90 grados, o sea, va de 0 a 90. Entonces, si nosotros se plotea de forma automática la cabeza de este tadpole, aquí me está diciendo que es un plano donde está el mouse, ¿no? El mouse rojo. Aproximadamente 7 grados, ¿sí? Porque fíjense, acá está de 0 a 10. 7 grados, y la cola del renacuajo me dice que hacia el norte. ¿Por qué? Porque se considera que el borde del track apunta hacia el norte. Esta es la forma de representar cualquier plano que intersecta la pared del pozo, donde cualquier herramienta, desde el perfil de buzamiento hasta una imagen, primero nos genera un sinusoide que automáticamente lo transforma en un tadpole para que gráficamente veamos el ángulo y la dirección en que buza ese plano natural. Entonces, esta línea, esta doble flecha anaranjada nos está dando una idea del ángulo de inclinación, ¿sí? Mientras que la cola, ¿sí?, del renacuajo nos está diciendo en qué dirección. ¿Por qué? Porque nos imaginamos una brújula imaginaria que está ubicada así, donde el norte está hacia arriba del track, el sur está abajo, el este está hacia la derecha y el oeste hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, suponiendo que sea este el plano que estamos tratando de computarizar, y decimos que tiene 25, 27 grados en dirección
oeste. ¿Sí? 27 más o menos, porque está entre 25 y 30. Fíjense, 20, 25 y 30. Generalmente los tracks, los vector tracks, tienen como una forma de representarse los ángulos de manera logarítmica o tangencial, lo van a ver como logarítmica o tangencial, dado que para que se vean mejor los ángulos de menor valor, ¿sí? Porque tienen un significado importante los ángulos de menor valor. Esto lo hace automáticamente. Por eso digo que era una herramienta súper valiosa, súper interesante, porque imagínense, en los años 60, 70, cuando se empezó a correr esto, ya tener automáticamente en el pozo un valor de rumbo-inclinación, y ya se interpretaba ahí mismo. Lo que pasa es que al hacerse automático también aparecían cosas espurias, cosas que no eran geológicas. Y de ahí aparecen, cuando la correlación no es tan perfecta como esta, se pone en gris o en blanco. Por eso aparecen en blanco aquellos que tienen menor calidad, que son aquellos planos donde no tenemos, por ejemplo, toda la correlación completa. Ahora bien, dado que acá forman un patrón, aunque no tengamos la correlación completa, estos dos puntos, estos dos planos, son totalmente válidos, dado que forman un patrón con los adyacentes. Acá pasa lo mismo. Pasa que lo que va a pasar cuando uno hace un automático en zonas muy complejas, van a aparecer valores en blanco o en gris, raros para allá, para acá, para allá. Y bueno, eso lo que hace el intérprete, una vez que corre un automático, que era lo que hacía yo, corría el automático y lo que me parecía que a mi ojo no era válido, se borra. Y bueno, esto también lo pueden haber visto en muchas clases de geología estructural, donde cómo es la representación de un perfil de buzamiento. Estos son, por los colores que ven del escaneo, es bibliografía muy antigua, hoy ya prácticamente no se usa, pero me parece que es una buena base para ver lo más moderno. Entonces, en este caso tenemos la curva de CP, donde nos está indicando los intervalos porosos y permeables. Y podemos obtener, y acá están las distintas litologías. ¿Cómo se interpretaba antes? Directamente con un diagrama de flechas o con los tadpoles, automáticamente aparecía este esquema. ¿Y qué decíamos? Bueno, todos estos planos usan hacia el norte, noroeste, 18 grados hasta 20 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo llegan a ver, ¿sí? Fíjense, acá tenemos los 20 grados y esta flechita o este tadpole, se hablaba de diagramas de flecha, pero bueno, hoy actualmente se habla de tadpoles. Entonces, fíjense, acá teníamos unas intercalaciones de arcillas y arenas, arcillas, arenas, arcillas, arenas. En este caso, estamos atravesando una zona discordante, pero no la podríamos interpretar, porque necesitaríamos más datos, porque no hay grandes cambios, es una discordancia que no genera cambios de angularidad. Entonces, no podríamos interpretar aquí ninguna discordancia. El segundo ejemplo, vamos al de abajo. No, vamos al de la derecha, que es un poquito menos complejo. Acá tenemos dos arenas también, pero que va variando de base a techo, ¿no? La calidad de la roca o la
se va haciendo cada vez más poroso y permeable. Y según como se ha interpretado, tenemos, fíjense, de abajo hacia arriba, de lo más profundo a lo menos profundo, tenemos un ángulo alto hacia nuestra derecha, ¿sí? Un ángulo de casi 70 grados. Si pusiéramos un transportador, acá veríamos que tendríamos 70 grados. Y por encima, ángulos de menores, ¿sí? Y acá sí podemos interpretar un fuerte cambio en el ángulo de buzamiento. Entonces acá sí podemos interpretar como una discordancia angular. Recuerden que para interpretar una discordancia, todo lo que está por encima del plano es paralelo al plano de discordancia. ¿Por qué? Porque es el concepto de discordancia angular o de discordancia es un periodo de erosión o no depositación. Pero cuando se vuelve a depositar, se va a depositar paralelo al plano que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿ven claro esta discordancia? ¿Por qué acá no la podemos ver y sigue siendo una discordancia? Una discordancia, ¿por qué? Porque alguien sacó el cutting de aquí o conoce y sabe que falta un registro de tiempo. Entonces se interpreta como una discordancia, pero no con este perfil de buzamiento. Y bueno, estas son otras formas fíjense, acá tendríamos unos 35 grados hacia mi derecha, ¿sí? Acá cambia bruscamente. El mayor ángulo lo da este valor y luego vuelve a bajar. Estos son los que antes se denominaban patrones de arrastre de falla. Hoy ya no se utilizan mucho esos conceptos, pero los van a escuchar. Y al tener estos patrones, se interpretaba esto como una falla. Entonces, con este esquema, el geólogo interpretaba que esto era una falla, un plano de falla. Y acá fíjense qué diferencia. Todo lo que está por encima de este plano no tiene que ser concordante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conceptualmente una falla no necesita tener quiebre, es un plano de ruptura. O sea que lo que está de un lado y del otro del plano de falla no necesariamente tienen que ser paralelos. En una discordancia sí tienen que ser paralelos. Estoy pensando en voz alta, puede haber fallas de desplazamiento paralelas a los estratos, y en ese caso lo que está por encima y lo que está por debajo pueden ser paralelos al plano de falla. En ese caso tendríamos un problema con una discordancia, ¿sí? Para interpretarlo. Necesitamos más información. Esto es hacer un poco de historia, yo sé que en muchas cátedras todavía se da. Es más, yo lo doy porque me lo piden, pero lo doy más que nada para que sepan de dónde viene el perfil de imagen. Y bueno, y acá tenemos una zona plegada en la parte inferior, un plano bastante discordante y todo lo que está por encima es paralelo. Esto es lo que yo les decía acá, esta falla interpretada, no sé si está correctamente interpretada, no sé, tendríamos que seguir, pero acá el intérprete dijo, bueno, esto es de bajo ángulo, 10, 15 grados, y acá sube el ángulo, cambia, fíjense, acá también hay un patrón, pero no es un patrón de falla, no lo interpretan como un patrón de falla, sí como un plano, como un pliegue recumbente sería, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no, continuamos.
Seguimos entonces. Y acá, como les digo yo, bienvenidos a la vida real, porque todo lo que vimos antes son patrones, son cuestiones que tuvimos que utilizar, decir, bueno, este patrón, y van a ver que, por ejemplo, antes se hablaba de patrón rojo, patrón verde, patrón amarillo, patrón azul. Y con eso se hacían interpretaciones. Hoy eso prácticamente no se utiliza y sí trabajamos más, bueno, tenemos la sísmica, tenemos un montón de datos más o de información para poder entender. Bueno, ¿por qué digo bienvenidos a la vida real? Porque esto es un perfil de buzamiento del subandino boliviano, ¿sí? Y estas dos figuras son parte del mismo, de un plot, de un registro. Fíjense, estos serían las curvas en cada patín, es un hexadip. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que lo que hacía teníamos la posibilidad con un software llamado Recall, y creo que con lo que uso ahora también, de transformar una curva en una imagen, ¿sí? Esto es una curva de un dato por punto de observación o punto de medición. Sin embargo, lo que podemos hacer es transformarlas y darles un color, ¿no? Hacerlas un poquitito más anchas y decirles, bueno, los colores claros me representen las de mayor resistividad y los colores oscuros que me representen los de menor resistividad o más conductivos. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha a leer un plot, ¿sí? Vamos a detenernos un ratito en esto, porque leer un plot, esto viene en papel, hoy ya casi no se usa papel, gracias a la virtualidad, porque en realidad, ya sea para registro y para archivo, se deben guardar en papel. Y muchas veces, cuando se trabaja en un equipo, es más cómodo desplegar el papel en una mesa y todos observar que estar todos mirando y apuntando con el dedo en una pantalla de monitor, ¿no? Porque muchas veces se escribe y se raya y se hacen anotaciones en el papel. En cambio, a veces con la pantalla se nos va un poco la idea de escala, ¿sí? Se nos va un poco la idea de escala. Pero debido a la virtualidad, dejamos de entregar perfiles o registros en papel. En mi caso, por suerte, porque siempre es complicado ponerlos en papel, hay que entregarlos, bueno, es una logística un poco compleja, y se entregan en digital, ¿no? Entonces, estos son dos recortes de dos perfiles de buzamiento. De izquierda a derecha tenemos los calibres. Fíjense, vamos a abrir un poquitito el zoom. El calibre 1 y el calibre 4, por ejemplo, ¿no? El bit cuando ustedes vean, bit es el diámetro nominal del pozo, o sea, es el diámetro de la broca de perforación. Fíjense que va de 30 a 22, de 30 a 22, y en gris está sombreado lo que es el bit size, el diámetro del pozo. En anaranjado está sombreado lo que excede el calibre respecto del diámetro del pozo. Lo que excede el calibre del diámetro del pozo sería como una caverna, ¿sí? Lo que no, esto está por adentro, es menor. Quiere decir que esto es como un angostamiento. Ahora fíjense, este otro calibre está recto y prácticamente todo por fuera
todo por fuera de lo que es el bit size. Entonces, vamos a dejarlo ese tema en stand-by. Vamos al track de profundidad. Acá tenemos, siempre ponemos la escala, los perfiles estructurales se hacen, en general se interpretan a escalas pequeñas, o sea, 1 en 1000, 1 en 500. Pequeña escala se llama cuando el denominador de la razón de la escala es grande, ¿sí? Quiere decir que cada 1 centímetro me está representando 1000 centímetros. Acá, para que esto sea completo, deberíamos tener una escala gráfica. Bueno, fíjense, acá estamos en la profundidad 100 y 150. Recuerden esto, 100, 150. Este track es lo que llamamos track de curvas de orientación. Y acá tenemos el azimut de la desviación del pozo, ¿sí? El azimut de la desviación del pozo. Tenemos la desviación del pozo y tenemos el azimut del patín 1 del perfil de buzamiento. Estos tadpole nos están indicando que también se utiliza el mismo formato de tadpole para mostrar el direccional del pozo. Para mostrar el direccional del pozo. ¿Qué significa? ¿Qué significa el direccional del pozo? Es en qué dirección y qué desviación tiene el pozo. Dijimos que por ahora vamos a hablar de todos pozos verticales a subverticales. Entonces, esto yo se los digo aunque no se vea, es 0 a 25 grados. O sea que si esto es 0 a 25, este pozo tiene una desviación de 6, 7 grados en dirección sur. Recuerden que la cola siempre nos indica dirección. Y la cabeza del tadpole, ángulo de desviación o de inclinación. Estas, bueno, dijimos que son curvas de orientación. Estas son las curvitas generadas por el perfil de buzamiento, al cual le hicimos una fantasía. Digo una fantasía porque no es un verdadero perfil de imagen, sino que a valores altos de resistividad le dimos un color, ¿sí? Utilizamos una paleta de colores. Valores altos de resistividad los vemos claritos y valores oscuros de resistividad valores bajos de resistividad los vamos a ver oscuros. Ahora pasamos a este track, que va de 0 a, acá tenemos el gamma, ¿sí? Va de 0 a 250, me parece. No lo veo muy bien. Y estos son todos los tadpole que genera la computación automática que yo les mostré en la diapositiva anterior. Y fíjense que, oh sorpresa, los vemos todos blancos. Evidentemente no hay una buena correlación, ¿sí? Y estas son rosetas de azimut que surgen de la computación, ¿sí? Fíjense, estos tadpole están casi todos hacia el sudeste, fíjense que hay un pétalo mayor en este cuadrante. Es una forma, esto sale automático, ¿sí? Luego el intérprete tiene que decir esto no va, esto no va, esto va, esto va. Por ahí esto está bien, en cambio yo borraría todo esto. Pero recordemos que estamos entre 100 y 150 metros. Ahora vamos al otro ejemplo. Volvemos a ver, fíjense, acá tenemos el mismo track, pero ya lo tenemos de 6 a 16. De 6 a 16 pulgadas, ¿sí? 6 a 16 pulgadas. Fíjense, acá las cavernas, o lo que está por fuera del diámetro nominal, o del bit size,
es mucho menos, ¿sí? Acá los calibres están mucho más conservados. Y acá el bit size va de 6 a 15, o sea que debe ser un pozo de 8 de 6 un cuarto. Es una de las medidas más comunes. Ahora vamos al track de profundidad. O sea, ¿qué vemos? La diferencia entre, entre esta parte y esta parte es que están mucho mejor conservados los calibres. O sea que la adherencia o el contacto de los patines va a ser mucho mejor. Acá vemos, seguimos estando de 1 en 1000, pero fíjense, estamos en los 1200 a 1280 metros. Acá tenemos 80 metros de profundidad. El tadpole, fíjense, el otro lo teníamos hacia el sur, ¿no? Y acá lo tenemos también 8, 6 grados, 5 grados, pero en dirección norte. Fíjense, la cola del tadpole va hacia el norte. Y acá lo mismo, hicimos la misma fantasía de transformar las curvas de un solo dato en imagen. Esto es un artilugio que hace el software. Y entonces, fíjense cuánto más fácil ahora yo veo que hay capitas más resistivas y capitas menos resistivas. Acá podemos decir que las capas están ordenadas, están una arriba de la otra, bastante más ordenadas que en el otro ejemplo. Cuando hace la computación automática, fíjense cómo va ordenadito. Esto ya me da todo esto hacia el este, hacia el oeste. Y acá tenemos el gamma ray, donde vemos arenas bien definidas, ¿sí? Estas son cuerpos de arenitas de, si estos son 10 metros, estos podrán tener 6, 7 metros definidas. Entonces yo tengo una arena productiva, yo la veo ahí. Y fíjense lo importante que es. Que estas arenas, fíjense que tienen un patrón que van a ser de tadpoles bastante ordenado. Entonces, teniendo en cuenta el mismo criterio que vimos en la figura anterior, tenemos las rosetas. Fíjense estas rosetas, qué ordenadas están. ¿Por qué? Porque casi todo va hacia el oeste, ¿sí? Acá los tenemos un poquitito más dispersos, un poco hacia el noroeste, otro para el sudoeste, pero podemos decir que casi todo este paquete de arenas, arcillas, buza hacia el oeste. ¿Qué haríamos? Si nosotros tuviéramos que hacer un diagrama como el que hicimos en el ejercicio anterior, podríamos hacer que todas las capas con menor o mayor ángulo bucen hacia el oeste. Y posiblemente podríamos interpretarlos como el flanco occidental de un pliegue, por ejemplo, ¿sí? O sea, para esto sirven estos perfiles. Son sumamente importantes, porque cuando no teníamos el login while drilling, o sea, lo que se denomina perfilaje mientras se perfora, las decisiones hay que tomarlas en forma casi inmediata. Entonces, tener este perfil donde automáticamente me generaba estas rosetas, le daban tiempo y le daban información muy valiosa a los geólogos operativos, a los ingenieros operativos, para saber en qué posición estructural están perforando, ¿sí? ¿Dónde van a seguir? Si tienen que hacer algún cambio. Hoy se utiliza la geonavegación, hoy se utiliza el LWD, hoy se utilizan otras técnicas, pero hace unos años, cuando yo interpretaba esto en Bolivia, el cliente que decía, procesá y interpretame los últimos 100 metros.
porque yo tengo que ver si estoy en charnela, si estoy en cresta, si tengo que cambiar, tengo que poner una cuña para hacer una desviación del pozo, porque mi objetivo, que está muy por debajo, tengo que llegar. Y a veces un ángulo de desviación del pozo nos hace ir a cualquier lado y no llegar al objetivo. Muchos casos ha pasado. Entonces, ¿qué hacía? En forma inmediata, interpretaba los últimos 100 metros y le decía a la gente de operaciones, están en este intervalo. Hacia el oeste, 25 grados. Ah, bueno, estamos bien, estamos en el flanco correcto, seguimos perforando con esta dirección. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la importancia que tenía esta información? Y lo valioso, que es una lástima que no se sigan usando estas herramientas. Marta, ¿te molesto? Sí. Quería saber cuando estés arriba del registro, si el cursor se puede ver, ya que no se veía muy blanco. ¿Ahí? Exactamente, sí, sí, sí. Al tener tanto blanco no se veía a veces las zonas que estabas marcando que querías resaltar. Bien, repito esto en esta figura, ¿sí? Si ven el gamma ray, ven que bajo gamma ray, recuerden que es sinónimo de decir es una arena, y un alto gamma ray, la roca es más arcillosa. Entonces estos cuerpos así son cuerpos arenosos, que en realidad también los vemos en estas como más resistivos, ¿no? Ven ahora cómo se ve las trazas únicas de resistividad al haberlas transformado artificialmente en imagen y darles una paleta de color, nos hace que visualmente podemos asignar a esta capa arenosa esta estructura. Esto se hace automáticamente y se genera estos tadpoles en el vector track. Recuerden, este vector track va de 0 a 90. Entonces podemos ver cómo internamente están estas capas, ¿no? Estas capas de 6-7 metros son ángulo decreciente. ¿Por qué? Porque disminuyen el ángulo de aguzamiento hacia el techo. En este caso, por ejemplo, serían ángulo creciente. ¿Por qué? Porque partimos de un ángulo de 10 grados y termina en 20 grados. Siempre ese análisis, ángulo creciente, ángulo decreciente, grano creciente o grano decreciente, siempre se observa de base a techo. ¿Sí? Eso ténganlo presente. Para representar automáticamente estos tadpoles, están estas rosetas, que fíjense cómo apuntan todas hacia el oeste. Entonces, uno podría decir, estamos en unas capas que usan sistemáticamente bien hacia el oeste. Entonces, se puede interpretar como, por ejemplo, el flanco occidental de un pliegue. Estamos en el flanco occidental de un pliegue. Y yo les repito, por las dudas, discúlpenme si les repito, es los que lo entendieron, en el caso que a mí en este ejercicio, en este tipo de trabajos, lo que me decía los geólogos operativos que estaban en Bolivia, me decían, Marta, hacía el automático y decía, pero revísame o dame bien tu opinión de dónde estamos parados. Entonces, si yo veía que acá estaba bien y me parecía que estos eran valores lógicos, le decía, estamos en un intervalo donde apuntan todas las capas hacia el oeste, que van desde 8 grados a 25 grados. Entonces el geólogo decía, o el ingeniero de perforación decía, bueno, estamos bien, estamos en el flanco occidental de la estructura que estamos buscando. Seguimos en la próxima etapa perforando en esa dirección. ¿Quedó claro ahora? Sí, muy claro. Sí, a lo mejor con el zoom no se ve el cursor, ¿verdad? Eso sucedía, exactamente.
Bien, entonces ahora decimos que hacemos una computación automática. Podemos hacer una computación manual. ¿Por qué? Porque yo además puedo poner esos puntitos y me los computa manualmente y me aparece un tadpole acá. Y las curvas son transformadas en pseudoimágenes y obtenemos las recetas de Azimuth que nos indican en qué dirección estadísticamente están usando las capas en ese intervalo, en este intervalo, ¿no? En este intervalo de profundidad. Por eso las tenemos cada tantos metros y vamos viendo cómo varían. Lo que veíamos en esta parte superior es que están mucho más dispersos, mucho más dispersos. Ahora bien, yo les pregunto, a ver quién se anima a decir si estas dos figuras pertenecen al mismo pozo o son de dos pozos distintos. A ver, miren que si no, digo yo quién es. ¿Alguien sabe? O sea, no es saber, es, digan, ¿qué les parece? Es una opinión. Porque en función de lo que ustedes me digan, vamos a ver cómo lo interpretamos. Teníamos dos opciones, o son del mismo pozo o son de distintos pozos. Entonces, vamos a suponer el escenario de que sean del mismo pozo. ¿Cómo se explica tan diferente, ¿no? Estos arreglos? El tema es el siguiente, fíjense las profundidades y fíjense los calibres. Esta es una herramienta de contacto. Es una herramienta que el bracito tiene que tocar la pared del pozo. Y fíjense, acá no toca la pared del pozo. Entonces vamos a tener valores muy, muy anómalos, ¿sí? Entonces, a profundidades muy someras, vamos a tener derrumbes, vamos a tener un caliper y un caliper muy grande. Fíjense que el bit debe estar en 16 pulgadas. No hay herramienta que le aguante, por más que le pongamos accesorios a los brazos, para que llegue a la pared del pozo. Entonces, el resultado es es una cosa más caótica, pero que seguramente no les interesó porque estábamos en la parte superficial. O sea, estamos en lo más moderno del registro. Acá ya cuando estamos en el mismo pozo, en el mismo registro, donde ya tenemos un bit size de 6 pulgadas, los bracitos llegan muy bien a tocar y llegan a ser muy buena conexión con la pared del pozo. Fíjense, se ven muy bien las capas aquí. Casi no tenemos cavernas, ¿bien? Y entonces aquí sí son más creíbles, más válidos lo que nosotros obtengamos de estos registros como resultados, ya que tenemos una buena conexión de la herramienta con la pared del pozo. ¿Mm? Bien. Yo, como no les podía mostrar el registro completo, lo corté una figura del mismo pozo en la parte superior, en los primeros 150 metros, y acá ya cuando ya está en carrera el pozo, ¿no? Bien. Entonces, imagínense que las imágenes de pozo tienen muchos más puntos a partir de los cuales los rasgos geológicos son definidos. Y aún aquellos casi imperceptibles pueden ser captados con alto grado de confianza. Esto es el preámbulo para lo que vamos a ver en la segunda parte, que es ya pasar de perfil de buzamiento a imagen de pozo. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que ustedes todos todos han recibido un PDF con 4 cuestionarios, ¿verdad?
Entonces yo los invito a que tengan ese cuestionario a mano, que hagan de cada uno un copy-paste en un Word para que lo puedan editar, o salvo que tengan editor de Adobe, como para ver qué pasa, cómo podemos resolver este cuestionario antes. Quiero que lo piensen un ratito. Cuando ustedes vean este símbolo, es para pensar, no es para ponerse a decir 45 o la C es la correcta. Me gustaría que se tomen unos 10, 15 minutos, 10 minutos para que lean y vean si pueden hacer estos ejercicios. Y luego los hacemos en conjunto. Son y 18, vamos a hacer menos. 5 minutos, como para que lean atentamente las consignas y luego lo resolvemos entre todos, ¿sí? Bien. A ver, voy a leer el primero. El primer ejercicio dice:
La notación para un plano natural que busa 45 grados en la dirección 135 es: opción A, 0,45/45, opción B, 45/135, opción C, norte 45 oeste / 45 sudeste. ¿Alguien se anima? Ahí yo puse la opción B, porque Ajá. usted dijo que la A, si tenía 3 dígitos, no era buzamiento, Bien. y la C no existe, era solamente con una N, creo, y no tenían los dos, o sea, los 2 puntos cardinales. Ok. Muy bien, Paula. Acá que nos dice que la B seguro que está bien, porque nos está diciendo con la notación más sencilla actual que tenemos un pozo, algo que busa 45 grados en la dirección 135, que es lo que dice. Ahora analicemos un poquitito la C, que es con una notación medio antigua, que nos está diciendo que el rumbo es norte 45 medido hacia el oeste, el rumbo, ¿sí? Norte 45 medido hacia el oeste. Sería una línea así. Y que busa 45 al sudeste. Tampoco sería, ¿no? Porque me está diciendo que es al sudeste. Así que muy bien. Bueno. Ahora bien, ¿alguien se metió con estos dos a calcular la declinación magnética? Con uno de lo primero que tenemos que hacer es transformar las coordenadas Gauss-Krüger. Estas son, no sé si ustedes recuerdan cómo eran las coordenadas Gauss-Krüger, que eran fajas. Entonces, este es el X y este es el Y, ¿no? Entonces, entramos en este software que es libre, de la Universidad de La Plata, y copiamos el northing y el easting, o sea, el X y el Y. Dejamos por default, lo dejamos así todo por default, y le damos a geográficas. Y nos genera este texto. Ahí está. Entonces decimos que esta es la latitud y esta es la longitud. Nos vamos aquí y ponemos latitud, lo sacamos de acá, 37.4. Es menos porque es hacia el sur. 37.4, sur. A ustedes les va a aparecer acá. Ustedes lo tienen que cambiar a sur. Y la longitud, 68.5. También es negativa porque va hacia el oeste. 68.5 oeste. No le ponen el signo acá, en este software. Ponemos la fecha, 13 de agosto del 2021, y le damos calcular. Entonces nos dice que la declinación es de 1.4 grados hacia el este, cambiando 17 décimas de grado hacia el oeste por año. ¿Se acuerdan que yo les decía que había un cambio con el tiempo, ¿no? Este software nos genera toda esta información. Y este 1.40 es lo que nosotros le vamos a sumar o a restar a las curvas de orientación para que referirlas al norte geográfico. Entonces aproximadamente 1.4. Y ahora vamos a jugar un poco. Indicar verdadero o falso.
Y ahora vamos a pensar un poco. El punto A, la pregunta es, ¿cualquier curva resistiva se puede transformar en una imagen? ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí veo una B corta. Supongo que me quieren decir que es verdadero, Axel. Bien, es verdadero. Cualquier curva, gracias a que podemos transformar cualquier curva resistiva o cualquier curva de cualquier cosa en imagen, es que existe lo que se puede hacer que existe el Logging-Waldrill en las imágenes generadas a partir de los gamas azimutales, etc. Eso lo van a ver el año que viene en la parte de geonavegación. B, muy bien, Axel. Todas las curvas de orientación deben corregirse por declinación magnética. ¿Verdadero o falso? Antes que digan la macana. Las curvas de orientación dijimos que son los azimutes, ¿sí? Todo lo que sea en plano horizontal, y las desviaciones o inclinaciones, ¿no? Vistos en un plano vertical. Piensen antes de contestar si la declinación magnética influye en todas estas curvas o no. Si influye de la misma manera a las curvas que están horizontales como a las curvas que están verticales. ¿Alguien que se anime? Quiero ver manos levantadas. Bien, acá Jessica dice falso. ¿Quién se anima a decir por qué? Porque si no tenemos 50 y 50. A ver, Jessica, ¿te animás a decir por qué? Ah, abran el micrófono, no hay problema. ¿Por qué se te ocurre que es falso? ¿Por qué no todas las curvas de orientación? Está bien la respuesta, en principio, sí. Pero desmenucemos, porque esto es importante. Porque ustedes, los software se los van a hacer automáticamente. Pero, porque puede ser que se vea afectado por el ángulo de inclinación. A ver, María, ¿quién lo dijo? ¿Mariano eso? A ver, Jessica, ¿qué querías decir? Te escucho. Para ustedes, en todo lo que esté en la vertical, ángulo de desviación, ¿no? De la vertical o ángulo de buzamiento de un plano, ¿influye la declinación magnética? Si un plano que está inclinado 30 grados en cualquier dirección, rumbo. Exactamente, todo lo que esté respecto del norte, todo lo que veamos como azimut va a estar afectado por la declinación magnética. La desviación es un ángulo que lo medimos sobre un plano vertical y no nos influye la declinación magnética. Sí nos influye, o sea, el valor absoluto de inclinación no nos influye, sí nos influye en qué dirección, porque ahí sí lo tenemos proyectado en un ángulo respecto al norte. Entonces, la declinación magnética influye en aquellos valores angulares referidos al norte. Exactamente, esa es la respuesta correcta. La parte C, me encanta hacer cosas tramposas. La desviación de un pozo va de 0 a 90 grados. ¿Verdadero o falso? Está compleja esa, ¿eh? Como dije, tiene una trampita. En realidad puede ser verdadero como puede ser falso. ¿Por qué? Cuando no teníamos pozos horizontales, era totalmente verdadero. Y los tracks eran de 0 a 90, siempre. Con el devenir de los pozos horizontales, encontramos que van a haber
desviaciones de más de 90 grados. ¿Por qué? Porque el horizontal empieza a cabecear y a veces se aleja más de 90 grados respecto de la línea vertical. Entonces, para pozos verticales o verticales, la división de un pozo, podemos decir que es falso. La división de un pozo puede ser más de 90 grados. Es el caso de los pozos horizontales. Las curvas de azimut pueden variar de 1 a 90 en pozos verticales y de 0, quise poner 0 a 90, ¿no? Y de 0 a 360 en pozos horizontales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué quise ver? Las curvas de azimut pueden variar de 0 a 90 curvas y de 0 a 360 en pozos horizontales. ¿Verdadero o falso? Me encanta que piensen. Chicos, pueden habilitar el micrófono si quieren contestar. Bueno, les voy a dar una ayudita. No es verdadero. Porque, perdón, sí. No, disculpa. Sería falso porque el azimut es el ángulo con respecto al norte geográfico. Entonces es lo mismo para los dos, para el vertical y para el horizontal. Va de 0 a 360. Exactamente. Todas las curvas de azimut van de 0 a 360 grados, cualquiera sea la dirección del pozo, cualquiera sea la inclinación del pozo. Bien, muy bien, Franco. La declinación magnética es mínima cerca del ecuador y máxima en los polos. Está fácil. Verdadero, bien. Dijimos que cerca de los pozos, porque no se abre tanto, cerca de los pozos, digamos que coinciden los meridianos, los paralelos de cuadrícula con el ecuador de la Tierra. Entonces ahí no hay declinación magnética. O sea, el eje coincide, pasa por el centro. Y la última, en pozos de mayor diámetro, los patines del perfil de buzamiento tienen mayor cobertura, verdadero o falso. Esto me olvidé decírselos. Vamos a ver. Acá les paso, ahí está. En pozos de mayor diámetro, los patines del perfil de buzamiento tienen mayor cobertura que en los pozos de menor diámetro. A ver. Dijimos que esto tenía un diámetro excesivo y esto tiene un diámetro bastante bien. La cobertura es cuánto nos queda en blanco, ¿no? ¿Cuál cubre mejor? Así es la pregunta. Y los pozos que tienen menor diámetro, los patines se van a pegar mejor. Bien. Y va a haber menos distancia entre patines, ¿no? Porque la de menor diámetro. Claro. Perfecto. ¿Por qué? Porque al tener mayor diámetro, los patines se tienen que abrir más y va a haber más diferencia, más lugar en blanco entre las lecturas, ¿no? Acá Por eso en el de abajo están más pegadas. Exactamente. ¿Sí? Bien. Buenísimo, gracias. Bueno, en pozos de mayor diámetro, los patines del perfil de buzamiento tienen mayor cobertura. En realidad es falso, ¿no? Los patines de perfil de buzamiento tienen mayor cobertura en los de menor diámetro. Bien, chicos, ahora se merecen, yo les doy 15 minutos, no, son y 36, y menos cuarto nos juntamos. ¿Les parece? Buenísimo.